aquí a Tizayuca, Hidalgo. ¿A Hidalgo? ¿En Pachuca? Sí. Hidalgo. Híjole, no. Hola, No sé si alguno sabe de por ahí, alguno de los que estén presentes, algún alumno, algún hermano, pero no de Villanueva. pastor, si, Bueno, sí. si quiere le comparto ahorita la liga a nuestra página, Ándale, sí. donde pueden ver dónde están todas las indicaciones de Villanueva. Ándale, En claro un que sí. segundito se las mando. Sí, hermano, muchas gracias. Sí, Alma, a ver si con eso te ayudamos un poco. Y pues vamos a iniciar, hermanos, con el favor de Dios, orando. Padre, muchas gracias. En esta hora te damos, Señor, toda la honra y la gloria, Padre, por permitirnos acercarnos a tu palabra, Señor. Gracias por ella. Bendecimos tu nombre y pedimos, Señor, que nos ilumines la mente, el entendimiento, lo abras como lo hiciste, Señor, no tantas veces para que pudieran comprender lo que tú quieres enseñarles. Padre, queremos, Señor, agradarte, permite que este tiempo tengamos libertad, con paz en el corazón, que no haya nada que pueda perturbarnos, Señor. Pedimos tu bendición, Padre, para tu palabra, para cada corazón de nuestros hermanos, bendice sus vidas, sus familias, sus hijos. Guárdanos en el vínculo de esta paz preciosa que sobrepasa el entendimiento en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues vámonos a Corintios 4, 1 Corintios capítulo 4. Vamos a tener aquí una ayuda con las filminas. Y vemos ahí del versículo 1 al 5 acerca de lo que es un servidor. Y también cuando un servidor, que en este caso el servidor pues es Pablo, con otros como Apolos que también habían estado siendo pasados por el juicio por el juicio, pues nada espiritual de todos los judíos que estaban en contra de la doctrina del evangelio, ¿verdad? Que estaban pues ahí teniendo problemas los apóstoles con ellos, pues Pablo les escribe, o sea, como para aclarar la situación y que los hermanos de Corinto, los verdaderos cristianos, tuvieran elementos también como de juicio, para entender qué es lo que estaba pasando, porque era un problema pues que estaba creciendo mucho y que estaba dividiendo y estaba pues causando divisiones entre los que estaban formando la iglesia de Corinto, una iglesia poderosa que Dios bendijo mucho. Los primeros capítulos fueron bendecidos con muchos dones, y los dones del Espíritu Santo estaban, pues por la gracia de Dios, distribuidos en la mayoría de todos los creyentes que estaban ahí. Pero como siempre comentamos, pues los dones son algo que deben de estar, como decía un pastor, coachados. O sea, que tienen que estar supervisados, tienen que estar dirigidos, tienen que estar siempre siguiendo las reglas que Pablo inclusive deja. Van a ver ustedes cuando llegan a los capítulos 12 y 14, pues las reglas con las que Pablo también quiere regular la actividad de los dones en Corinto, porque es como cuando uno entra a jugar fútbol. No hay reglas, ¿no? En todos los juegos y en la sociedad. En la sociedad estamos regidos por leyes, por reglas, pues para poder tener un orden y poder llevar a cabo todo lo que pues en sí se necesita para que se viva y se juegue, o se pueda pues estar pues aprovechándose de esas armas espirituales que Dios dejó a la iglesia, que son los 12, bueno, no más, los dones espirituales, los carismas, los energemas, las diaconías, estas palabras en griego que denotan la diferencia en la clasificación de lo que son los dones, porque en español leemos dones, pero en el griego están clasificados por lo menos en tres grandes ramas pues diferentes formas como Dios así los usa y se manifiestan, ¿no? Son manifestaciones del Espíritu Santo, los dones en la iglesia, con el propósito de hacerlos visibles
hacerse visible y que la gente pueda ser tocada, ¿verdad? De una manera más íntima, que puedan recibir la presencia que trae pues el consuelo y el ánimo y muchas veces todo lo que necesita uno para vivir de acuerdo a lo que Dios así estima como necesario. Así es que leemos del versículo, desde el versículo 1 al versículo 5, dice Pablo, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí vean cómo Pablo dice que los corintios deben considerarlos a él, al apóstol Pablo y a los otros apóstoles como servidores y administradores de Dios, ¿sí? Esto es pues se puede decir la jerarquía apostólica que denota las características espirituales que el Espíritu Santo ha formado en cada uno de ellos. Pero así se presenta Pablo, ¿verdad? Si nosotros no somos más que servidores, ¿sí? Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ustedes saben que la Biblia tiene un gran contenido de misterios, pues de toda índole, escatológicos, y hay misterios de soteriología, de salvación, de justificación. Casi en todas las doctrinas mayores encontramos que ha venido Dios desarrollando los misterios a través del tiempo, como a Él le place, según su voluntad. Así es que dice el versículo 2, fíjense, es un versículo muy clave porque dice que lo que se requiere de los administradores de una casa, que en este caso pues es la iglesia, ¿no? La iglesia que Jesucristo ganó con su sangre. Lo que se requiere es que sean fieles, o sea, es un calificativo y una manera en la que Pablo pues establece un valor sin igual para la vida y para el ministerio, para un servidor, para un discípulo de Cristo. Se requiere fidelidad. Y les dice que solamente el amo de la casa, o sea, el amo de la casa es Dios, nuestro Señor, ¿no? Solamente él puede dictaminar si esto es así, o sea, si son fieles o no. El que va a establecer y va a juzgar si esto es así, pues es el Señor. Y van a ver ustedes por qué es todo esto, por qué presenta Pablo, pues esta como una defensa de su ministerio a la iglesia de Corinto. Aquí vean que Pablo está alegando en cierta manera, en cierto sentido, en el versículo 3, les está diciendo, lo que ustedes están diciendo ahora de mí, me importa muy poco, ¿sí? En otras palabras, en una versión transliterada, me importa muy poco, pero también me importa poco el hecho, ¿verdad? Dice Pablo, me importa que yo mismo, el hecho de que yo tenga una conciencia tranquila, ¿sí? Dice el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, también le importa poco el hecho de que él mismo tenga la conciencia tranquilo. Fíjense lo que dice en sí Pablo, porque a mí lo que realmente me importa es lo que va a pasar cuando Cristo retorne, o sea, el retorno de Cristo, el cual en ese momento vendrá y juzgará no solamente a Pablo, sino también a todos ellos,
Dice el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Se fija, así como en el versículo 1 leemos que ellos deben de ser considerados servidores de Cristo. Pablo está describiendo en estos primeros textos no solo su propio ministerio, sino también el de todos sus consiervos que estaban trabajando, el equipo de Pablo, ¿no? Que llegaban con él, lo acompañaban en sus viajes. Pero vean cómo el versículo 3 y 5, cómo revela, y el resto del capítulo, que lo que a Pablo le interesa, por el bien de la iglesia, por la salud espiritual de todos los creyentes, es defender su propio ministerio, ya que era el líder, no era el principal, el fundador y pues el apóstol designado por Dios para los gentiles. Así es que, pues vemos que todo en este capítulo es un contexto que nos permite ver el debate que tiene Pablo con los corintios. Y todo esto, pues, lo está haciendo desde luego por carta. Pero ven aquí en la primera palabra que usa Pablo, servidores de Cristo. La palabra griega hiperatas, con H y griega. Hiperetas. Y dice el diccionario, esto suele referirse a alguien que tiene el deber de administrar los asuntos de otro. Esto es lo que en sí Pablo quiere explicarles. Yo soy un administrador de los asuntos del Señor, ¿sí? Todos los asuntos relacionados con Dios, con el Señor Jesucristo, yo estoy designado directamente por el Señor para administrarlos, ¿sí? Encargarme de todos los asuntos pormenores y mayores, o sea, los problemas, todo lo que haya que ver y tratarse alrededor de esto, yo estoy designado para eso. Y esta palabra denota un mayordomo. Con frecuencia se refiere también a un esclavo, porque dice que somos esclavos de Cristo, ¿eh? De manera voluntaria nos hemos puesto al servicio del Señor como doulos, como esclavos, mayordomos a quien se les ha confiado la administración de una casa, ¿sí? Así es como Pablo empieza, pues, a debatir con los corintios y la defensa de su ministerio. Y pues bueno, dice Pablo, nosotros los apóstoles debemos ser considerados como servidores de Cristo. Y esto, pues, él quiere recalcar la humildad, ¿sí? La humildad aquí se puede ver en este cargo, ¿sí? Y la pertenencia que solamente dice, le pertenecemos a Cristo con humildad, lo dice de una manera y al mismo tiempo somos administradores de los misterios de Dios, que es un cargo de mucha confianza. Imagínense la confianza que Dios debe de haber depositado, ¿verdad? En todos estos servidores, estos siervos maravillosos, preciosos, joyas de Dios. Y pues con el hecho de que iban a tener que rendirle cuentas a él directamente, ¿sí? Y vemos que los misterios de Dios, pues, de una manera revela que al ser administrador en los misterios de Dios, está hablando de que, pues, ellos están administrando el, todas las verdades que están siendo reveladas por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, y que se les están confiando a los apóstoles para que las proclamen, para que las enseñen a sus discípulos, a la gente, etcétera. Entonces es algo que también aquí denota en este texto. Vamos a ver en la siguiente, vean ustedes aquí en el versículo 2 que habla de esta fidelidad que se requiere que seamos el mayordomo, el administrador, se requiere que sea fiel en un sentido de ser fidedignos, o sea, dignos
dignos de confianza. Sí, cada siervo que está al frente, que está designado por Dios en un liderazgo, en un ministerio, pues sobre todo los pastores, los obispos, los líderes, ya que obispo es igual que anciano, que pastor, se denota en muchos pasajes, pues bueno, requiere que sean dignos de confianza que Dios ha puesto en ellos. Y lo que Dios requiere de estos servidores, fíjense lo que requiere si tú eres líder, si tú estás al frente de un ministerio, en la iglesia, en la congregación donde tú te estés, si Dios te ha llamado a servirlo, no te va a requerir que seas elocuente, aunque pues sirve, ¿verdad? Ni que seas muy sabio, ni que tengas iniciativa, ni que seas un hombre de éxito, pues estos son en sí requisitos más normales en una empresa secular, pero en cuanto el servicio a Dios, en el ministerio al Señor, lo que Dios mayormente está pidiendo, y aquí lo denota y lo enseña Pablo, es que seamos fieles con lo que se nos ha confiado, con lo que se nos confía. Y esto es lo que dice Pablo. A nosotros Dios nos está requiriendo que seamos fieles, ¿sí? En lo que nos ha confiado. Vean ahora aquí en el versículo 3 que dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Pues aquí se está aplicando la máxima del versículo 2 general, o sea, la fidelidad a Dios es la máxima en el versículo Dios, y quizás en todo el capítulo, pues de un modo específico se lo está asignando a sí mismo y a la actitud que los corintios están teniendo con él. Y en su oración vean el versículo 3 cómo comienza así, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Sea realmente para Pablo el que lo estén juzgando, dice, o por tribunal humano. Es más, ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo, ¿sí? Dice el versículo 4, ¿por qué? Porque el que me juzga es el Señor. O sea, cuando alguien te juzga, cuando alguien dice chismes de ti, cuando alguien habla mal de ti y realmente tú tienes una conciencia inocente, tú eres víctima del acoso, de la envidia, del maltrato, del bullying, ¿verdad? Que nunca faltará en las oficinas, con las amistades mismas o hasta en tu misma familia, ¿verdad? Pudiera ser, pues realmente esto es un principio espiritual que debemos de tener siempre listo en práctica. Son como la espada, la palabra es una espada para defenderte también de todos los ataques que el maligno pueda hacer en nuestra contra. Pues tú lo que realmente puedes decir es lo mismo. Yo tengo en poco el ser juzgado, ¿verdad? Por nadie. O sea, si tú no has hecho mal, ¿verdad? Nadie, pues realmente dice Pedro también habla mucho acerca de esto. Si tú estás siendo juzgado y siendo inocente, pues considérate bienaventurado, ¿sí? Dice, porque así pues juzgaron y así trataron a los profetas y a muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, al mismo Señor Jesucristo, y también pues en poco el ser tratado por un tribunal humano. Yo ni aún a mí mismo me juzgo, ¿verdad? Dice Pablo, o sea, el juicio contra ti mismo, pues muchas veces el diablo quiere que tú te juzgues y pone pensamientos de condenación y te quiere hacer pensar que ya no sirves, que no estás llamado por Dios, que Dios ya no te quiere, en fin, cuántas cosas puede usar el diablo en nuestra contra para desanimarnos, para que, pues como dicen, tires la toalla, para que des la espalda al Señor. Pero pues esto es lo que dice Pablo, finalmente debemos entender que el que nos juzga es el Señor, y si en tu corazón sabes que eres inocente delante de Dios, eso te debe de bastar, hermano, ¿verdad? Y eso es lo que dice Pablo, a mí me basta saber que el que me juzga es Dios y yo soy, y delante de sus ojos, creo que estoy haciendo las cosas que Dios me ha pedido hacer, ¿sí? Así que con esta afirmación, no se trata de una demostración de alguien arrogante, engreída,
pero con esto está también anunciando ahí en el versículo 5, así que no juzgues nada antes de tiempo y hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. O sea que este juicio final al que Pablo se refiere, pues es el tiempo, ¿verdad? Cuando entonces Dios traerá a juicio pues todas las intenciones del corazón y los motivos por el cual hicimos muchas cosas. Así es que esto es en lo que Pablo pues tiene su criterio, su manera de ver las cosas, los juicios que están haciendo sobre él, pues tiene un escudo de fe bastante amplio, bastante grande, como para que los dardos de fuego que Satanás le está aventando, pues se apaguen en el escudo. Su fe está basada en lo que la Escritura está enseñando y está mostrando. Así que dice Pablo, el único juicio que nos debe de contar en esta vida es el juicio venidero. ¿Sí? En ese día sí, pues van a salir a luz todo lo que esté oculto en las tinieblas y entonces Dios sí, pues es el que nos debe de juzgar, es el dueño de la casa y no los demás servidores, ¿sí? Así por eso lo dice el versículo 5, no juzgue nada antes de tiempo, antes de que venga el Señor, o sea, no se adelante, les está diciendo y nos está diciendo a todos, ¿sí? No es el tiempo ahorita para estar juzgándonos unos a otros. Ya el Señor tendrá su momento, ¿verdad? El tiempo para manifestar lo que había en oculto o las intenciones con las cuales hicimos cada cosa, pues para recibir las recompensas, si en cada momento dice para que cada uno reciba la alabanza de Dios. Así que para Pablo todos los juicios, pues meramente humanos que estén haciéndose en contra de él, así provengan de los corintios o de quienes quisieran, de los gálatas o vinieran de los de la iglesia de Roma o de las otras 5 o 7 iglesias que había, pues que carecían de importancia. Esto no hacían mella en su fe, no hacían mella en su ánimo, no permitía que estos dardos lo hirieran y lo desanimaran para nada, ¿sí? Él sabe que el único juicio y de lo que nosotros tenemos también que entender que es el juicio final que Cristo mismo va a administrar. Así que Pablo clasifica como sin importancia también inclusive los juicios pues que pueda hacerse uno de sí mismos. Hay juicios que realmente cuando hacemos mal es importante que nos arrepintamos de ellos, por supuesto. Pero si no has hecho nada malo y te están juzgando injustamente, pues esto no debes permitir que este dardo de fuego hiera tu corazón. Dice el versículo 3, ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo. Y lo dice porque sabe que él está al servicio de Jesús, ¿sí? Así es que su propio rendimiento pues no tiene importancia. Para él lo que cuenta y para lo que nosotros debe de contar es lo que piensa nuestro amo y Señor, nuestro Padre Celestial y Jesús su Hijo. Veamos el versículo 4, que por lo que respecta al desempeño, dice, las responsabilidades de mi cargo como mayordomo, en nada, dice Pablo, tengo mala conciencia. Qué importante entonces, pues desde luego es mantener una buena conciencia, sobre todo si estamos sirviendo al Señor, tenemos que esmerarnos en mantener nuestro testimonio, mantener la distancia al mundo, no permitir, ¿verdad?, que las tentaciones y las pruebas puedan tampoco, pues, derrotarnos. Y pues en lo referente, dice Pablo, en mi mayordomía tengo la conciencia limpia. Qué hermoso es, porque pues también sabemos que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Y esto pues es una práctica que los que conocemos que es el arrepentimiento en Cristo, sabemos de qué manera podemos nosotros usarlo para levantarnos y para que sea un medio a través del cual otra vez podamos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor.
Así que, si dice Pablo, si el que me juzga es el Señor, es la palabra griega con K de kilo, y griega, Kyrios, el amo de la casa es el único ante quien debemos de rendir cuentas, hermano. Sí, y dice Pablo, pues él puede examinarme en cualquier momento, ¿verdad? Y en cualquier momento lo hace, ¿verdad? Cuando lo requiramos. Pero en cuanto a la fidelidad con el que yo desempeño mis deberes, pues les dice a los corintios, ustedes no deben por qué estarme juzgando, ¿sí? O sea, ellos son mucho menos que ser, no son ni servidores, son meramente gentes prejuiciosas, gentes que están enorgullecidas con una jactancia de algunas cosas que ahorita lo va a denotar Pablo aquí en el capítulo. Así es que nada debemos de juzgar antes del tiempo designado, dice el versículo 5. Así es que le dice Pablo, dejen de estar emitiendo veredictos antes de tiempo. Y pues cuando el Señor, el amo de la casa, venga en persona, Él va a comunicarnos y va a mostrar su veredicto para que cada uno reciba después su alabanza o la recompensa de Dios. Así que solo el Señor puede juzgarnos, dice Pablo, y también a todos los que somos servidores. Y añade, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de nuestros corazones. Así que hasta este versículo vemos que la clave que es que lo que Dios pide es fidelidad, fidelidad a las verdades del Evangelio que el Señor nos está mostrando día a día cada vez que estamos estudiando, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver la siguiente lámina, hermanos. Vamos a ver el ¿qué está llamando? Los distintivos del verdadero apostolado. Vamos a ver del versículo 6 al versículo 13. Dice el versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Fíjense que este versículo 7, que también es una parte clave, junto con el versículo 2 de lo que dice Pablo aquí, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, y nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Wow, aquí vemos entonces que en esta sección encontramos sobre todo dos temas en estos textos, ¿verdad? El primer tema está Pablo tratando con el orgullo de ellos, ahí del versículo del 6, 8 y 10. Y por el otro lado, las debilidades de él, está enumerando pues una serie de cosas que denotan pues la debilidad en la que se encuentra el apóstol. Él los puede reconocer, en ningún momento pues dice yo soy
lo máximo, o yo soy invencible, o se presenta como un hombre, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros que depende de la gracia de Dios y que se ha esmerado más que los de los demás líderes para que la gracia de Dios no fuera en vano en él. Pero entonces el versículo 6 comienza con la raíz del asunto. Ya el problema que denota este capítulo es que esta gente que está atacando a Pablo, que lo está juzgando y que lo está tratando pues de una manera llevarlo pues a una derrota, a confrontarlo con las autoridades, tanto judías como romanas. El problema de que dice Pablo que tienen estas personas es orgullo, ¿sí? Y que ha hecho que se inflen contra Pablo. O sea, el orgullo que tienen es lo que los ha movido a pues, a agarrar a Pablo de blanco, ¿sí? Esa es la persona contra la que están tratando, pues inspirados seguramente también por espíritus inmundos de hacerlo que él desista de estar haciendo su trabajo y su misión. Así es que pues aquí vemos una invitación a experimentar pues uno de esos momentos, decimos francos y poco comunes, pues de completa honradez, cuando vemos cómo en la presencia del Dios eterno pues cualquiera de nosotros empieza a reconocer que todo, absolutamente todo lo que tenemos, pues es meramente un don de Dios, y no es otra cosa. Es lo que está aquí Pablo diciendo. Y pues con preguntas que se dicen preguntas retóricas, les está diciendo, pues todo es de gracia, ¿sí? Todo es de gracia, todo lo que el cristiano recibe y tiene, todo es pura gracia de Dios. Nada merecemos, nada hemos ganado, con lo cual podamos gloriarnos, ¿verdad? Pero, pero pues esto es a aquellos que experimentan de este modo la gracia de Dios, los que conocen de una manera un poco más profunda, a través de los años lo alcanzas tú a entender poco a poco la gracia de Dios maravillosa, enorme, ¿verdad? Que a veces dice uno, no la puedo entender como yo, siendo así, 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 Dios me trata todavía de una manera tan amorosa, cómo me perdona, cómo me aguanta, cómo me soporta, la paciencia que me tiene, la fidelidad que tiene hacia mi vida. Pues es pura gracia, ¿sí? Así que los que hemos experimentado este modo de la gracia, pues hemos visto que como resultado lo único que nos queda, y lo que dice Pablo, es una actitud de gratitud, pero pues sin límite, ¿verdad? Como la tiene Pablo. O sea, Jesús decía, al que mucho se le perdonó, mucho va a amar. Entonces queda una gratitud en nuestros corazones cuando experimentamos, a medida que pasa el tiempo, ¿no? Esta gracia en nuestra vida, pues queda un sentimiento de gratitud hacia Él, pero no como los corintios, o sea, todo lo contrario. Vean cómo se consideran, pues todo este grupo de gente, se consideraban especialmente dotados del espíritu y de sabiduría. Recuerden cómo en los primeros capítulos Pablo también esboza argumentos en contra de la sabiduría humana, no la sabiduría divina. Por supuesto que esta gente no tiene la sabiduría de Dios, como dice Santiago. Hay una sabiduría del cielo y hay una sabiduría terrenal, diabólica, ¿no? Y la comparación que da Santiago y la explica es de lo que aquí está Pablo diciendo, ¿no? Este grupo de corintios tienen esta sabiduría terrenal, pero se sienten como autorizados para juzgar a un apóstol como Pablo, y lo único que reflejan es una completa incomprensión. Es lo que dice Pablo: ellos no comprenden esta gracia, no comprenden la gracia. Igual la gente que te juzga y que te condena, y que lo hace sin sabiduría divina, que lo hace de manera humana, en la carne, con juicios
sin fundamento, pues no es otra cosa más que gente que no ha comprendido lo que es la gracia del Señor, hermano. Han perdido de vista, como esta gente lo había hecho, habían perdido de vista la humildad de Dios, pues que la expresó siempre Cristo, ¿no? Sobre todo en la cruz del Calvario. Wow, uno dice, bueno, ahí es el ejemplo supremo de la gracia divina para nuestras vidas. Así que Pablo les dice, si en efecto lo recibieron, ¿por qué se glorían como si no lo hubiesen recibido? Sí, y aquí está la palabra que Pablo denota y que podemos ver claramente, que se llama jactancia. Se están jactando, estos corintios se están jactando de su supuesta sabiduría divina y de su experiencia espiritual con Dios. Y pues realmente esta jactancia pues es una evidencia clara que han perdido de vista el Evangelio de la gracia. O sea, cuando nos jactamos de nuestros logros y dejamos afuera, pues, el entendimiento de que realmente lo que tenemos, hermanos, pues Dios nos ha dado de gracia, sea inteligencia, sea dinero, sea posición, sea una cualidad, un don, algo que te caracteriza, de cualquier manera, es pura gracia del Señor. Y pues esto, en vez de reconocerlo como un don y llenarse de gratitud, estos corintios pues se han hecho poseedores de sus propios dones, considerándoselos como propios, como si ellos los hubieran creado, ¿no? Y por otro lado, pues despreciando al apóstol, imagínense al apóstol Pablo, a quien tanto parecía faltarle, ¿no? O sea, según ellos a Pablo le faltaba mucho de lo que a ellos les sobraba. Así es que, pues vemos que la gracia siempre lleva la gratitud, ¿sí? Y la sabiduría humana y la autosuficiencia humana conducen siempre a lo contrario, a la jactancia, a emitir juicios. Una persona que siempre está emitiendo juicios de esta forma, pues realmente tiene este mismo problema y están considerados pues gente pues que no están teniendo en cuenta la gran enseñanza de la gracia en toda la Biblia que se enseña de parte de Dios. Así es que la gracia pues es lo que nos da equilibrio, ¿sí? A nuestro carácter, a nuestra manera de pensar, de expresarnos, de tener cuidado en no emitir juicios en contra de la gente de manera desconsiderada, sin amor, poco sabia, etcétera. Así es que y por otro lado, la autoestima, sí, hace que uno se exalte siempre a sí mismo. Yo soy y por mí, y denotan pues una jactancia y una falta de gratitud y de conocimiento de lo que es la gracia de Dios. Así es que, pues por un lado, la gracia que es humildad y por el otro lado, la jactancia que significa que uno cree que ya ha llegado a la meta, inclusive lo que estos corintios denotaban, pues Pablo recurre de una manera irónica también, pues para ayudarles a ver la insensatez de su jactancia, ¿sí? Quiere descubrir, se los quiere mostrar, se los quiere que ellos puedan volver en sí, que puedan ver claramente qué es su problema. Y ver el versículo 8 les dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, y si nosotros reinás, ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también con vosotros. Así es que, pues, por un lado, ellos decían que ya habían llegado y no solo se jactaban en lo que es, pues es un don gratuito que Dios da, ¿verdad? No es algo que se consiga por méritos y por logros humanos. Y pues les dice Pablo, ya están saciados con sus dones, con los dones que tienen, pues ya están saciados, ya ustedes ya tienen, como quien dice, toda la sabiduría que se requiere, ya están ricos, pues como una metáfora que está refiriéndose a los dones espirituales que había realmente en Corintio, pero pues en ellos no eran
los dones que realmente Dios había dado a la gente que era un siervo y que creían en él de una manera bíblica. Les dice, ya están reinando sin nosotros. Dice otra versión, os habéis hecho reyes sin nosotros. Ya se sienten como reyes sin nosotros ya están reinando. O sea, ya pensaban hasta que el reino del que Jesús habló sobre el milenio en la tierra, pues ya casi se sentían que estaban ya en ese momento, pues la manera de gobernar y de dirigir a la gente se sentían como si fueran ellos los que Dios había escogido para servir. Entonces, pues vemos ahora el versículo 9, en cambio, dice, él es como un hombre condenado a morir en el circo, cuando dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo del hombre, de los ángeles y del mundo. O sea que es una referencia pues a los espectáculos que los romanos tenían en los circos cuando echaban a los cristianos a los leones y los hacían pelear con los ¿cómo se llaman? Con los gladiadores. Y pues esto está diciendo acá, dice versículo 10, ustedes son sabios, prudentes, honorables. Y dice Pablo, yo soy insensato, débil, despreciado. Y pues está refiriéndose a su ministerio apostólico, pero pues igualmente es cierto que todo el punto de este párrafo siguiente, desde el 14 al 17, está tratando de instarlos a que lo imiten, a que imiten su modo de vivir en Cristo Jesús. O sea, Pablo tenía una manera de vivir que era digna de ser imitada porque realmente seguía las pisadas de Jesús. Entonces, humanamente tenían un ejemplo vívido en Pablo como para que ellos pudieran seguir también la manera de ser, de hablar, de pensar, de responder. Y aquí Pablo se presenta como un servidor de Cristo, que significa seguir el camino de la cruz. Sí, alguien que carga su cruz cada día y sigue al Señor, ¿no? Aquí el versículo 11 al 13 vemos también que el párrafo concluye con un catálogo de las tribulaciones de las que habla Pablo, las tribulaciones apostólicas, en las cuales aún así en ellas se gloría, aunque ellos las criticaran, ¿sí? Y es una lista que desglosa en detalle, denota el desprecio que tienen hacia el ministerio apostólico de la gente como ellos, y que esto nada más refleja pues algo que desde la antigüedad se manifestaba, ¿no? Y que pueden hallarse también en muchos de los escritos de Pablo, también hace referencia a ellas, y toda esta larga lista del 11 al 13 que acabamos de leer. Así pues este contenido se adapta a las circunstancias, pues que también en un momento dado muchos misioneros de la obra han tenido, y pues estos supuestos también que por los cuales Pablo pasó, pues también los vamos a encontrar en muchas vidas de hombres y mujeres que han también servido al Señor de esta manera tan cerca y que han sufrido las persecuciones de parte de la gente que no cree en el Señor. Aquí vemos en esta lista 5 elementos, hermanos, de las privaciones y maltratos de las que Pablo habla aquí en el versículo 11, y que estaba causando pues esta fricción también con los corintios. Se ve un conjunto de Pablo, de respuestas que Pablo enumera aquí en el versículo 12 y 13. Dice así, los volvemos a leer: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y pues un final de humillación, también como leímos en el versículo 9, pero aún más extrema en la expresión en el versículo 13, sí, al final, cuando dice, pues somos el desecho de todos. Y dice, pues no tenemos morada fija. Recuerda también esto pues que muchos también
tuvieron este problema o que denota el capítulo 11 de Hebreos, del versículo 13 al 16, lo pueden apuntar y leer después, hermanos, en sus casas, por favor. Pero Pablo dice, entonces un sexto elemento, nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Así que esta reacción de ese modo de vivir que tiene hacia el mundo, pues también los que seguimos a Cristo, dice, seremos para el mundo como la escoria, dice Pablo. La escoria del mundo, el desecho de todos. Y es una metáfora para que habla de cualquier cosa despreciable. O sea, para el mundo así, Pablo era una persona despreciable, era el desecho, era la escoria del mundo, imagínense. Así que, pues se enumeran también estas tribulaciones, también las encontramos en la edad presente y que ya ha sido juzgada por Dios, por lo cual, pues, dice Pablo, ya en este caso sobre mí, pues no tiene ningún poder, porque el que me juzga y el que voy a dar cuentas es al Señor, no a ustedes. Pero pues bueno, todo esto refleja la gloria del Señor que había alrededor del ministerio de Pablo. Vemos en la siguiente lámina el ruego y la exhortación del versículo ya 14 al 18. Vemos en el versículo 14, nos dice, no escribo que para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados, porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Así que aquí vemos la imagen que Pablo busca, pues reflejar, que es de manera espiritual, pues la de un padre a un hijo, y que contiene todos los ingredientes necesarios como para que pueda él exhortarlos de la manera que lo pueda hacer un papá a su hijo, ¿sí? Y pues los motivos, dice, pues, yo soy el que fundé la iglesia, el que tengo la autoridad. Además, mi relación de padre a hijo me hace posible, me da la posibilidad y la autoridad para amonestaros y también a rogarles que cambien de conducta y también hasta llegar al punto de darles, pues, de prevenirlos acerca de los castigos que puede Dios traer en juicio sobre ellos, ¿sí? Pero así que pues que el propósito de esto era amonestarlos. Les dice Pablo, los quiero amonestar como a hijos míos, como hijos amados. Y esto, pues esto se puede notar claramente en todo lo que Pablo les dice. Aquí amonestar es una connotación que quiere decir tratar de ejercer una influencia correctiva sobre alguien. Una amonestación se propone corregir, fíjense, pero sin provocar ni producir amargura. Es decir, oiga, pues qué difícil es exhortar, ¿verdad? Pues sí, en el sentido bíblico, pues esto debe de ser, o sea, te propones corregir la mala conducta de alguien, pero pues sin provocarlo, ni llegar a producir amargura en la persona. O sea, tiene que ser guiado por Dios, tiene que haber un espíritu tanto que te guíe, que en un espíritu de amor y sabiduría divina lo logres hacer. Y esta corrección, pues, debe de incluir la advertencia y el consejo, el ruego, y lo hace, pues, como son hijos espirituales de él, pues, en ese sentido, Pablo los puede exhortar, los puede alentar, los puede regañar o rogarles, como lo hace aquí, ¿sí? Y les recuerda y dice, yo soy como un papá para ustedes, ¿sí? Yo los engendré en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y pues en una manera es su único padre, ¿sí? Y el ayo era por lo general un esclavo de confianza, diferente de un maestro a quien un padre entregaba a sus hijos. El ayo, o sea, como el esclavo de confianza que tenía en ese momento el jefe de una familia, era diferente a un maestro, ¿sí? El ayo, pues, tenía de parte de su amo la autoridad que le entregaba para que
habitualmente, sobre todo a los varones, los condujese a la escuela, tenía que ir por ellos a la escuela y traerlos a casa, tenía que velar por la conducta en general y les tocaba supervisar todas las cosas que hacían, buenas o malas. Eran como que la persona designada por el amo, ¿verdad? Para con sus hijos. Así que, pues, en singular con ellos, Pablo es un padre que le daba la autoridad, una responsabilidad especial hacia ellos. Así que su manera de hablar está, está dada en autoridad y está apelando a que sean leales, que pues realmente por esta falta en ellos, pues se estaba trayendo divisiones y problemas en la misma iglesia. Y pues él los había engendrado, dice, en Cristo Jesús. Y vemos la siguiente lámina. Timoteo se refiere al versículo 16 al 18. Dice, por tanto ruego que me imiten, por eso mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les va a recordar mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas las iglesias. Pero algunos están amanecidos como si yo nunca fuera a ir con ustedes. Así que, pues, como Pablo los engendra por medio del Evangelio, por tanto, les está rogando que lo imiten. Y esta imagen es la de un padre que está instruyendo a sus hijos en una conducta que debe de ser adecuada de acuerdo a su mismo ejemplo como padres, ¿sí? O sea, qué bonito es que como padres nuestros hijos tengan un ejemplo en nosotros, puedan seguir nuestro ejemplo. Así es el dicho, ellos han de ser, dicen, de tal padre, tales hijos, ¿sí? Aquí decimos de tal, ¿qué? Tigre, como el tigre, el tigrito, ¿no? Ajá. Así es que lo que le interesa mucho a Pablo son las cuestiones de conducta, la conducta. Esto en la categoría, digamos, teológica correspondería a lo que es la ética. A Pablo le interesa mucho la ética, que sus discípulos tengan esta ética, una conducta adecuada. Sí, lo hace evidente casi en todas sus cartas. No se contenta, no, Pablo no se contenta simplemente con cambiar el modo de pensar de la gente, este, aunque obviamente, ¿verdad? Como primer factor, pues una conducta correcta brota de lo otro, pues de la teología correcta, o sea, una teología correcta va a producir una conducta correcta, pero en sus cartas no se limita a darles argumentos sin darles la instrucción ética. No sé si puedan entender esto. O sea, ambas cosas tienen que ir de la mano, ¿sí? La teología y la ética, una sin la otra, pues queda carente siempre del aspecto que la base bíblica nos da. Aquí en el versículo 17 vean el interés que tiene por la conducta cuando da como ejemplo a Timoteo. Y la razón por la cual la envía, dice, por esto les envío a Timoteo, porque pues durante una parte de esta misión en la ciudad, pues Timoteo que estaba sirviendo a Pablo, pues Pablo no sabía, no estaba muy seguro de cómo iban a recibir a Timoteo. Pablo decía, si a mí, el apóstol, me están recibiendo de esta manera, imagínense cómo van a recibir a Timoteo, mi hijo, que era pues mucho más joven y con menos experiencia, ¿sí? Así que, pues los corintios que han estado examinando a Pablo, rechazándolo, pues imagínense qué iban a hacer con el joven Timoteo, ¿no? Así es que Pablo deja ver que le está diciendo, Timoteo viene en mi representación. O sea, el representante de Pablo es Timoteo, por lo tanto, lo deben de considerar como si él fuera el mismo Pablo, estuviera presente ahí entre ellos. Así que en este punto no les quiero informar acerca de alguien que ellos ya conocen, ya conocían de Timoteo, ¿verdad? Tiempo atrás, sino quiere reforzar la propia autoridad y relación que él tiene con Timoteo para que ellos le pongan atención a todo lo que Timoteo pues le ha encargado Pablo de decir.
Así es que debido a que él no podía hacerse presente en ese momento, optó por la mejor alternativa, que era enviar a Timoteo en su lugar. Pero Pablo les advierte claramente, no con palabras, mas algunos están envanecidos. Y aunque no era toda la comunidad que estaba, digamos, contaminada de esta manera, pues había algunos que sí, que en diferentes grados sí lo estaban, sí. Por eso lo hace así. Y vemos entonces ya la última lámina, como Pablo les dice que él piensa ir y lo hará sin tardanza. O sea, él dice, yo iré lo más pronto que pueda, y pues todo depende que el Señor quiera, ¿no? Dice que en griego que él quiere ver y quiere saber el logos, o sea, la palabra de los que andan envanecidos. Pues ya antes recuerdan en los primeros capítulos cuando él habla del logos, y que no era un logos con persuasión de sabiduría, pues lo que debíamos nosotros de usar en nuestro ministerio, sino la sabiduría y el poder del Espíritu Santo, que era lo importante, ¿no? Y les dice, quiero ver, a ver si su logos viene acompañado del dunamis de Dios, o sea, del poder de Dios, de la obra poderosa del Espíritu. Y pues es como una amenaza a los arrogantes, que les dice, cuando vuelva, me van a venir solamente con logos, o también van a demostrar el logos en su sabiduría mundana, es decir, o sea, la evidencia y la prueba que realmente pueda tener un verdadero cristiano, un líder, pues no solamente es palabras, 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 ¿verdad? Como dicen, pues no es solamente como algunos, ¿verdad? Puro tilín, tilín y nada de paletas, o sea, pura teoría, pero nada de práctica, no hay evidencia de sus obras. Así que van a demostrar lo que para Pablo es el asunto crucial, la presencia poderosa y dinámica del Espíritu en medio de ellos para salvar a la gente, para santificar a los creyentes. Y pues es obvio que él teme muy poco el resultado de esta confrontación, ¿eh? Cuando él vuelva, él ya sabe, Pablo, pues cómo son ellos, así es que no le preocupa en gran manera, pero los está desafiando con este argumento, ¿sí? Así es que lo que les falta a ellos es el poder del Espíritu, que pues realmente es el que transforma las vidas. A un pobre pecador lo levanta del fango y le da libertad cuando está encadenado, cuando está atado de sus pecados, de sus actitudes contrarias a la palabra, etcétera. Así que este desafío que les lanza a los que están envanecidos, pues ahí les dice en el versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, que en griego dice logos, no solamente logos, no es palabra. La palabra, dice Pablo también, después es un ministerio de muerte. La palabra, si no está vivificada por el Espíritu Santo, pues es muerta, ¿sí? Es como la fe sin obras está muerta. Y dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder de Dios, la manifestación de la presencia de Dios en tu vida con tu testimonio, de la forma como que tú respondes, tratas a la gente, se ve el poder y la manifestación del Espíritu en tu vida. Así que pues les dice, ¿qué quieren? ¿Que iré con vara o en espíritu de disciplina? ¿Llegaré como un padre para administrar disciplina, o van a permitir que esta carta que voy a mandar a la llegada de Timoteo sirvan pues de una forma con lo que ustedes lean, con las exhortaciones, los va a corregir de su conducta? Así que yo preferiría, dice, llegar como un padre con un espíritu de amor y de mansedumbre, sí, como Jesús lo enseñó. Así que el punto de interés de esto, todo esto mismo, es poner fin a esta actual fascinación que tiene toda esta gente con la sabiduría mundana de griegos y filósofos de parte de los corintios, que les ha permitido no solamente gloriarse, sino ponerse en contra de Pablo y del Evangelio.
Así que la conducta de ellos, así como su teología necesita, pero prontamente ya ponerse en forma, es lo que Pablo está tratando en este capítulo. Así que todo este tono a lo largo del pasaje revela estas verdades, estas tensiones que están en ese momento en el ministerio, en medio de ellos, cómo lograr que la gente cambie su conducta, que se conformen al Evangelio, cuando tienen una imagen demasiado elevada de sí mismos, pues no es fácil, ¿verdad? No, pues como lo revela el pasaje, pero para que en este llamado, cuando los que tengan este llamado a ejercer un ministerio en la iglesia, se verán siempre se verán o nos deberemos esforzarnos a hacerlo. A estar llamando a la gente al arrepentimiento es parte de la tarea de un líder. Y pues quizá la mayor dificultad que se presenta a los que ejercemos un ministerio es como lo que dice Pablo, les ruego que me imiten. Y miren, imagínense usted, tú como líder, decirle a la gente, pues, les ruego que me imiten mi manera de ser, mi conducta, etcétera, pues, es bastante difícil. Así es que, pues, estas palabras realzan, hermanos, la responsabilidad que tenemos todos, ¿verdad? Para con los nuevos convertidos, sobre todo esta forma de aprender esta instrucción en el campo de la ética, pues no es solamente más que con el ejemplo y pues el factor obediencia por parte de los que instruimos no tiene más remedio que aumentar, o sea, aumentar nuestra obediencia al Señor para que esto pues concuerde también con nuestra manera de ordenar y de dirigir al rebaño. Sí, hermanos, pues que a Dios nos dé a todos pues la gracia y todo lo que necesitemos para que como el apóstol Pablo podamos llegar pues a un final en el que podamos pues tener delante de Dios fruto y bendición y que Dios pueda darnos la gracia para enfrentar todas las contradicciones y la oposición. Armando Miranda, levantaste la mano, adelante, hermano. Creo que no ha abierto su micrófono. Armando Miranda. Sí, sí, Ah, pastor, adelante. no muy, perdón, Sí, es que se activó la manita, disculpe. se te chisporroteó. Sí, No hay problema. Adelante, hermanos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que quieran añadir? ¿Algún testimonio? ¿Algo que quieran compartir antes de irnos? Pues agradezco al Señor su presencia a todos. Y pues Muchas gracias, maestro. es un capítulo, como vieron ustedes, de defensa del ministerio que se puede ir Muchas gracias, aplicando pastor. en la medida que, gracias a ustedes, hermanos, en la medida que cada uno vayamos teniendo una responsabilidad de Dios en cualquier momento, podamos tener pues la dirección y los consejos que el Señor nos da en todos estos casos. Y también Alma Rocío también levantó la mano. Alma, adelante, hermana. Nada más, dos cosas. El tema de hoy va relacionado con el tema de la consejería. El manual de consejería nos enseña mucho. Claro. Técnicas, Sí, exacto, pautas sí, para aconsejar. Y sí, es aconsejar es consejería pura consejería y teología pura. Sin duda aquí tratando Pablo con gente que tiene necesidad de ella y que pues podemos aplicarla siempre en cualquiera de los problemas, situaciones que tengamos semejantes. Pues podemos recurrir al capítulo 4 y recordar los consejos y qué hacía Pablo y qué no decía y etcétera, cómo trataba él. Si tienes sí, en una empresa, tienes gente a tu cargo, puedas manejarlo de esta forma también, ¿no? Una iglesia, en un grupo de cristianos. y más en la práctica diaria nosotros, bueno, Así decimos, es, la gente común, así es, apóstol así decía, es, decía Pablo, y nosotros somos apóstoles y padecemos todo esto, pero Ujú, ustedes se ujú. glorían, ustedes están en honor, etcétera, etcétera. Entonces nosotros en la práctica de Ajá, la vida es exacto. aprender a reeducar a nuestra sociedad en base a esos valores, porque hoy exhortar a la iglesia o reprender a la iglesia es, realmente hemos caído en una sobreprotección de nosotros mismos y más Ajá, bien tenemos que tratarlos con pincitas porque si no se enojan y se van y nos dejan de hablar. Entonces es retomar
esa reeducación y es aprender a aconsejar, a Ah, buscar aconsejar y aconsejarnos a nosotros mismos también. Solo eso, es, maestro. es todo un ministerio. El consejo puede causar mucho daño o puede ser una grande bendición, siempre y cuando sea bien establecida y dirigida con bases bíblicas, pues va a causar el resultado que Dios quiere que se causen. El fruto va a ser pues de mucha bendición para la gente que lo escuche y lo reciba y lo practique. Este, Armando Miranda, Jesús Bernal también levantaron su mano. Adelante, hermano. Pastor, Sí, buenas noches, ¿cómo ¿qué están? tal? Buenas noches. Una pregunta, Pastor. Por Sí, ejemplo, si una persona tiene un llamado, por ejemplo, a pastorear, ¿verdad? Pero, pues, inicia de alguna manera con 3 o 4 ovejitas y de ahí a lo mejor no avanza. ¿Será que no tuvo el llamado o es perseverar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo, de cuánto tiempo estamos hablando que se tienen estas 4 o 5 ovejitas? Pues como un año. De un año. Bueno, el Señor tenía 12 nada más, y esto fue en 3 años. Entonces, más que nada es paciencia, ¿verdad, Pastor? Es que realmente no es tanto la cantidad, sino la calidad, ¿sí? O sea, yo recuerdo un pastor que oraba para que Dios le diera la oportunidad de sus últimos años de su vida gastarlos, invertirlos en personas que verdaderamente quisieran servir a Dios y quisieran pagar el precio de seguirlo. Y oró 2 años continuos y Dios le dio un grupo de 8 personas, de los cuales 5, después de un tiempo de discipulado también como de 3 años, 5 salieron siendo pastores. Era un grupo de 8 nada más. Fíjense, Poderoso, poderoso. poderoso. Muchas gracias. Gracias, Pastor. Ok. También Elizabeth Torres. Adelante, Elizabeth. Pastor, buenas noches, que Dios lo bendiga. Dios te bendiga, Elizabeth. Tomo el ejemplo del hermano Jesús, pues pasa lo contrario, ¿no? Que hay de esas iglesias, las sectas, que tienen muchos seguidores y pues obviamente no se está dando como esa buena doctrina. ¿Cómo se puede aconsejar pues, a esos hermanos, ¿no? En cuestión Híjole. de seguir, de voltear a ver la sana doctrina. Bueno, mira, hay un pastor que se llama Joseph Prince, que tiene en Singapur la iglesia más grande del mundo. Y tú lo oyes predicar y la verdad es que yo no veo por dónde pudiéramos nosotros darle algún consejo, porque es un hombre lleno de sabiduría y del poder de Dios, y se ve que tiene una manera pues, de ser dirigido por el Espíritu Santo, que hace posible pues, que esa iglesia, seguramente también todos sus miembros reciben cada domingo, cada vez que se reúnen con él, reciben de él pues mensajes inspirados del cielo, ¿no? Entonces, pues todo depende qué iglesia sea y el tipo de pastor que sea. Hay que conocer al líder, hay que ver si es posible hacerlo, porque pues no es muy fácil que si un pastor no te conoce, tú llegues a quererlo aconsejar y decirle pues qué cosas está haciendo bien y qué está haciendo mal. Pues ahora sí que veíamos que Pablo tenía mucha ética, ¿no? Y en este caso la ética, pues no nos sería posible hacerlo. Tenemos que respetar pues las posiciones, la autoridad que Dios ha dado a alguien, en ese caso. Si es un pastor que está dentro de tu organización y pasa esto, pues es mucho más fácil hacerlo. Pero si no, pues en todo caso, pues orar solamente por él, por esa persona, para que Dios lo vaya dirigiendo, lo vaya tratando. Pues la oración puede mucho, puede hacer más que muchas veces un consejo o una palabra. ¿Sí? 5 meses. Sí, no. Sí, o sea, me refería no directamente al pastor, sino, bueno, yo antes de llegar a Vida Nueva estuve en otra iglesia donde hoy reconozco que pues es una secta, ¿no? Sin embargo, pues uno tiene a lo mejor comunicación todavía con la misma gente que se sigue congregando ahí
Me refería no al pastor directamente, sino al hermano o hermana, porque pues sí es como un velo, ¿no? Que tienen, que no, o sea, por más que uno les enseñe, incluso la palabra es así como más la idolatría hacia el pastor, hacia la pastora, ¿no? Sí, pues ahí yo te aconsejaría que oraras o levantaras un grupo, que oraran, si son de esa iglesia y están en desacuerdo, no están contentos, te pusieron a orar por ese asunto para que Dios sea el que intervenga de una manera directa en el liderazgo, hermano. ¿Sí? Amén. Amén. Inténtenlo de esa manera y pues después de eso, si no funcionó, hay que pedirle a Dios que les dé otra táctica, una estrategia diferente, pero al principio pues sería lo importante por oración, un grupo de ustedes, ¿verdad? Que cada estén orando de manera perseverante para que Dios trate con la situación, con la gente que tenga que tratar, lo haga y lo pueden conseguir por oración. Esto ha pasado muchas veces, ¿eh? Sí, Elizabeth. Sí, pastor, muchas gracias. Bien, el nombre del pastor de la iglesia de Singapur se llama Joseph, como Joseph, Joseph Prince, como príncipe, Prince. Joseph Prince. En YouTube van a ver que él tiene bastantes mensajes y pues verán algunas cosas, como siempre, que a lo mejor no están de acuerdo. Tiene una manera de enseñar muy especial y es un pastor relativamente joven, no es grande de edad, pero pues tiene una forma de enseñar mucho, muy bíblica, y usa muchos ejemplos. Y pues a muchos nos gusta, no sé si para, para ustedes les vaya a gustar, pero pues por algo tiene la iglesia más grande del mundo, ¿no? Pueda tener cosas que sí les guste, otras no. Dice Pablo, examínalo todo y retén lo bueno. Así es que Amén. bueno. Está hermano Rioli, ¿dónde andas jugando ajedrez? Casi juego ajedrez. Aquí con la señal, aquí contiene un ajedrez acá no está su foto, pero tiene ahí una foto de un ajedrez. No, y juega muy bien, ¿eh? A los que les gusta el ajedrez, pónganse de acuerdo con Rioli y échenle una partidita, es bueno, ¿eh? ¿Verdad, Rioli? Pastor, quería comentar algo, digo, ya unado a Adelante. Sí, sí, esta conversación que se está desarrollando, sí, vemos que lo que dice la Escritura, ¿no? sí. Hay que buscar primero el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura, ¿no? Amén, sí. En su momento también viene la palabra que dice, esperen a ser revestidos, ¿no? Del Espíritu Santo. Sí, Los tiempos de Dios son perfectos. así es. Y Dios pues Sí. ya sabe las peticiones que tiene de su corazón y en cualquier momento las va a conceder. Sí, Hay que saber esperar. claro. Es Sí, todo, pastor. Gracias. Oye, pastor. Dicen hebreos que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, fíjate, fe y paciencia heredaron las promesas. Heredaron las promesas. Muchos no estamos consiguiendo muchas promesas de Dios porque nos falta fe o porque nos falta paciencia. Deben ir las dos. Sí, Fe y así de. paciencia van juntas. Fe y paciencia Amén. heredan las promesas. Billy Graham ya ve que, bueno, llenaba estadios, Ajá. pero si uno se va a sus inicios, cómo fue desarrollando y cómo fue llamando a la gente, pues fue un gran ejemplo a seguir, ¿no? Sí. Decía el hermano que pues 1, 2 o 3 personas, ¿no? Pero poco a poco, o sea, el Señor tiene algo muy grande para cada uno de nosotros. Sí, sí, hermano. Gracias, pastor. Sí, no, a ti, hermano. Bendiciones. Rioli, adelante, Rioli. Una pregunta, pastor, o más bien un testimonio a lo que acaba de comentar en el estudio de Corintios 4:7, cuando dice, ¿por quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido?
Y no sé, hace poco yo estaba platicando con mi esposa esa situación, porque hay quienes según hablan de la palabra y se glorian de que lo tienen, y por qué ellos sí, nosotros no. O sea, yo la verdad sí, soy una persona de oración. Si Dios me da un llamado como pastor, para adelante. Bueno, sí soy pastor en cierto modo, porque bueno, comparto en los centros de rehabilitación. Ya llevo 4 años compartiéndole, y una vez alguien me dijo que es tu pequeño rebaño. Pero bueno, a lo que voy, hay hermanos que se jactan de que tengo todo el poder, tengo toda según la teología, el mayor conocimiento. Y ese estudio que acabas de decir de ese versículo, Dios me ha contestado. O sea, Dios te usó para conocer esa respuesta. O sea, ya entendí, Dios trabaja de muchas maneras, así como el hermano acaba de mencionar, para ser pastor, Dios va a trabajar en cada uno de nosotros, pero ya me has respondido con ese versículo. Bueno, Dios ya me respondió con ese versículo. Eso es lo que quería decir, hermano. Muchas gracias, pastor, por ese versículo. Ya me liberaste de muchas dudas que traía. Sí tengo mucho conocimiento, gracias a ustedes, de teología, pero siempre hay algo que estorba, ¿no? Pero te agradezco, pastor, por ese versículo. Dios me ha contestado. Después de 2 años con esa pregunta que traigo, ya me has respondido con ese versículo, hermano. Gracias, pastor. Gracias a Dios, Reole. Ahí estamos viendo pronto. Amén. Y María del Carmen, creo que también. No, María del Carmen nada más está despidiendo. Pues creo que ya, hermanos, concluimos. Queremos solamente orar para despedirnos. Si nos acompañan, Padre, muchas gracias por este tiempo juntos. Bendice a tus hijos, Señor, sus casas, sus hijos, sus negocios, sus familias, Señor. Dale salud. Si hay alguien enfermo, Padre, llévalo a la cruz para que reciba ahí en el asiento de la misericordia, Dios, donde tú, Señor, fuiste castigado para que por tus llagas fuéramos curados. Señor, que reciban por la fe, Señor, esta noche sanidad de parte del cielo, Señor, sea ministrada directamente por tu Espíritu Santo ahí, Señor, al enfermo. En el nombre de Jesucristo pedimos esto y te damos gracias por tu palabra. Despídenos con la paz que sobrepasa el entendimiento y guarda con ella nuestro corazón y nuestras mentes. En Cristo Jesús, bendecimos tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra preciosa, maravillosa. Síguenos alimentando con ella día a día. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Amén, hermano. Pues buenas noches, Omar. Gracias. Pero, Gracias. saludos a Mafer y a Caleb. Buenas noches. Gracias. Sí, gracias, Alex. Saludos a todos. Bendiciones a todos. Violeta. Descansen. Bendiciones. Hasta luego. Descanse. Bendiciones. Gracias, Pastor Ale. Hasta luego, Mariel, Itiel. Hasta luego. Bendiciones, Oscar. Bendiciones. Hasta luego. Cuídense mucho. Bendiciones, Pastor Ale. Descansen. De Puebla.